La noche caía con una suavidad engañosa sobre el pequeño pueblo de San Lucero. Las luces de las antorchas danzaban en torno a la plaza proyectando sombras largas sobre los adoquines húmedos. El aire olía a polvo, sudor y miedo. En el centro del tumulto, una figura femenina permanecía inmóvil con la mirada fija en el suelo. Isabela llevaba un vestido gris, antiguo, el mismo que usó en el funeral de su esposo. Nadie había querido hablar con ella desde entonces. Decían que su vientre maldito había condenado al hombre a morir sin descendencia. Ahora, estaba allí, en el lugar donde antes se subastaban mulas, siendo ofrecida como sirvienta para saldar una deuda que nunca contrajo. El pregonero del pueblo gritaba los términos con voz seca: viuda joven, fuerte para las tareas de la casa. Sin hijos, sin familia, servirá en la hacienda del postor más generoso. Las risas estallaron entre los hombres reunidos. Algunos la miraban con deseo, otros con desprecio. Isabela no se movió, su dignidad era lo único que aún conservaba. Quiso recordar el rostro de su madre, el sonido del río detrás de su antigua casa, pero el ruido del mercado y las monedas cayendo en manos ajenas borraron todo pensamiento. De pronto, el murmullo se apagó. Los hombres hicieron espacio. Por el sendero empedrado apareció don Julián de Monteverde, montado en su caballo negro. Su figura imponía respeto. Era alto, de rostro endurecido por los años y los juicios. Nadie se atrevía a mirarlo directamente. Se decía que su palabra valía más que la ley y que su mirada podía condenar o salvar con la misma facilidad. Cuando se detuvo frente a Isabela, un silencio pesado cubrió la plaza. Don Julián observó a la mujer detenidamente. No vio belleza exuberante ni juventud resplandeciente, pero sí una serenidad inusual, una resistencia que no se quebraba. Su voz retumbó grave: cubro la deuda completa. No hubo regateo ni palabra adicional. Solo un sonido metálico, el de las monedas cayendo en la mesa. El pregonero asintió, temeroso. La viuda pertenece a la hacienda Monteverde. Isabela sintió como la multitud se disolvía a su alrededor, pero el frío en su pecho no cedía. Había sido comprada como un mueble, como un animal de trabajo. Los murmullos la seguían mientras subía al carruaje del hacendado. «Qué suerte la suya», dijo una mujer con ironía. «Al menos tendrá techo y comida». Isabela no respondió. Sus ojos permanecían fijos en el horizonte, donde las nubes se teñían de rojo, como si el cielo mismo ardiera por vergüenza. El viaje hacia la hacienda fue largo. Atravesaron campos secos donde el viento arrastraba el polvo y los recuerdos. Don Julián no habló, mantenía el ceño fruncido, absorto en pensamientos que ella no podía adivinar. Cuando finalmente llegaron, la luna se alzaba sobre las torres oscuras de Monteverde. El lugar tenía un aire melancólico, imponente, pero herido. Las flores del jardín estaban marchitas, las ventanas cubiertas de polvo. Isabela descendió del carruaje con paso firme. Un criado le indicó sus aposentos. Antes de entrar, miró una vez más al hacendado. Él la observaba desde el umbral, sin decir nada. Por un instante creyó ver en sus ojos algo distinto, no compasión, sino reconocimiento. Como si hubiera encontrado, entre la oscuridad de su hacienda, un alma tan rota como la suya. Los días en la hacienda Monteverde transcurrían envueltos en un silencio pesado, interrumpido solo por el sonido del viento y el crujido de los viejos portones de madera. Isabela se despertaba antes del amanecer, encendía las lámparas y comenzaba a limpiar los corredores cubiertos de polvo. El eco de sus pasos parecía acompañarla por los pasillos infinitos donde los retratos de antiguos dueños observaban con ojos severos cada movimiento. Al principio, nadie le hablaba. Los sirvientes la evitaban, murmurando que la nueva mujer del patrón traería desgracia como había traído a su difunto esposo. Pero ella, acostumbrada al desprecio, no respondía. Había aprendido que el silencio también puede ser una forma de defensa. Una tarde, mientras lavaba las sábanas en el patio, descubrió un rincón abandonado detrás del establo. Había un pequeño jardín cubierto de maleza, casi invisible bajo las hojas secas. Entre las raíces, encontró restos de rosas marchitas, apenas vivas. Se arrodilló en la tierra y comenzó a arrancar las malas hierbas una por una, sin pensar, como si aquella tarea le devolviera el aliento que la vida le había quitado. Desde una de las ventanas del segundo piso, don Julián la observaba sin que ella lo notara. Le sorprendía la calma de sus movimientos, la manera en que trataba la tierra como si fuera algo sagrado.
Esa noche, durante la cena, don Julián habló por primera vez. Vi que has limpiado el jardín viejo, dijo con voz baja. Isabela levantó la vista, sorprendida. Solo quise que respirara otra vez, respondió. Él asintió, sin añadir nada. Pero en los días siguientes, empezó a pasar más tiempo cerca del jardín. A veces se acercaba para dejarle herramientas o simplemente observarla trabajar. Ella seguía su labor sin dirigirle palabra, aunque comenzaba a notar que su presencia, lejos de incomodarla, traía cierta serenidad al aire. Poco a poco, las flores volvieron a abrirse. El jardín, antes triste y olvidado, comenzó a llenarse de color. Los sirvientes empezaron a murmurar que era brujería, que la viuda había hecho un pacto con el diablo. Don Julián escuchaba los comentarios pero no los detenía. Lo que sí hacía, en silencio, era protegerla. Si algún trabajador la insultaba o rehusaba ayudarla, al día siguiente desaparecía de la hacienda sin explicación. Una tarde de tormenta, el cielo se oscureció de repente. Isabela corrió al establo al oír el relincho desesperado de un potrillo atrapado entre el barro y las cercas caídas por el viento. Sin pensarlo, se lanzó al fango, luchando contra la lluvia y la fuerza del animal. Cuando logró liberarlo, sus manos estaban cubiertas de heridas y su vestido empapado de sangre y tierra. Apenas dio unos pasos antes de caer inconsciente. Don Julián la encontró tendida junto al potrillo, respirando débilmente. La levantó en brazos y la llevó hasta su habitación. Nunca antes había permitido que nadie entrara en ese espacio sagrado, pero algo en ella rompía sus reglas. Se quedó junto a la cama, sosteniendo su mano hasta que despertó. ¿Por qué lo hizo?, preguntó ella con voz apenas audible. Porque tú hiciste lo mismo por este lugar, respondió él. Lo salvaste sin esperar nada. A partir de ese momento, algo cambió entre los dos. No era un amor, pero era el principio de una ternura que ninguno se atrevía a nombrar. Las semanas siguientes fueron de calma incierta. Isabela se recuperaba lentamente de sus heridas, aunque insistía en volver al trabajo, alegando que no quería ser una carga. Don Julián lo impedía con una severidad que escondía preocupación. Le ordenó descanso, pero cada mañana la encontraba en el jardín, cuidando las flores que habían sobrevivido a la tormenta. A veces se quedaba observándola desde la distancia, sin palabras, como si temiera romper el hechizo que esa mujer había traído a su casa. Sin embargo, los rumores crecían como maleza. Los sirvientes comentaban que la viuda buscaba conquistar al patrón para quedarse con sus tierras. Algunos incluso afirmaban que lo había embrujado. Una tarde, mientras ella servía el té en el comedor, don Julián le comunicó que debía marcharse. Su voz era firme, pero sus ojos no. El pueblo habla demasiado, dijo él. Quiero evitarte sufrimiento. Isabela lo miró en silencio, conteniendo la rabia y el dolor que hervían en su pecho. No se preocupe, señor, respondió con dignidad. Ya estoy acostumbrada a que me vendan, me juzguen y me devuelvan cuando dejo de ser útil. No esperó respuesta. Empacó sus pocas pertenencias y abandonó la hacienda al amanecer. El camino era largo, pero no lloró. El orgullo le impedía mirar atrás, aunque algo en su corazón se desgarraba. Detrás de ella, don Julián observaba desde el balcón cómo su figura se perdía entre la neblina. Sentía que algo irreemplazable se alejaba con cada paso. Los meses pasaron. La hacienda Monteverde se fue apagando sin la presencia de Isabela. Las flores murieron, el jardín volvió a llenarse de maleza, los trabajadores comenzaron a irse. Don Julián intentó recuperar la rutina, pero todo lo que tocaba parecía perder su color. Dormía poco, comía menos. En sus noches de insomnio, recordaba la risa suave de Isabela cuando los rosales florecieron por primera vez, y se descubría deseando escucharla una vez más. Una noche de verano, un incendio estalló en los establos. El fuego creció con rapidez, iluminando el cielo con un resplandor infernal. Don Julián corrió al interior para liberar a los caballos atrapados, pero una viga cayó sobre él, inmovilizándolo. Tosía entre el humo, sintiendo cómo el aire le faltaba. Pensó que así terminaría su historia, entre las llamas que consumían lo poco que quedaba de su vida. De pronto, una sombra apareció entre el humo, era Isabela. Sus ojos brillaban bajo la luz del fuego. Sin dudarlo, se lanzó hacia él, levantando la viga con una fuerza que solo da el amor o la desesperación. Logró arrastrarlo fuera del establo antes de que todo se derrumbara. Ambos cayeron sobre la tierra húmeda, jadeando. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de dorado.
Don Julián, cubierto de ceniza, tomó la mano de Isabela. Creí que no volverías, murmuró. No podía dejar que todo esto muriera, respondió ella. Ni tú tampoco. Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Nadie vio tu valor, Isabela. Ni siquiera yo, hasta ahora. Ella apoyó su cabeza sobre su pecho. A su alrededor, los primeros rayos de sol iluminaban las ruinas del establo, pero también el jardín, donde algunas flores, contra todo pronóstico, habían vuelto a florecer. En ese silencio compartido comprendieron que su redención había nacido del fuego y que en medio de las cenizas, ambos habían encontrado un nuevo comienzo.